Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Amparo nuevamente, aquí me tenéis. Bueno, simplemente estoy aquí para explicaros más o menos todo lo que ya habitualmente suelo decir, o bien en mis conferencias, o bien en los artículos que vengo escribiendo en nuestra página web, o bien en Facebook. O sea, es decir, bueno, no por dejar de ser reiterativa, eh, puedo resultar cansina, evidentemente, pero me da lo mismo, porque es de la única manera que si esto llega a alguien o por lo menos llega a los responsables, bueno, pues que por lo menos sean un poquito conocedores de que existe un sector en el cual pues estamos muy poco valorados. Entonces, bueno, pues simplemente para haceros llegar a las partes, no directamente al juzgado o al tribunal, porque el juzgado y los tribunales saben cuál es nuestro papel cuando tenemos que ejercer la profesión o tenemos que realizar lo que es un informe pericial. Pero para muchos de vosotros, ciudadanos de a pie, desconocéis de lo que se trata más o menos un informe pericial. Eh, Vosotros, para llegar a nosotros, tiene que ser por mediación de vuestro abogado. Cuando vosotros queréis que se lleve a cabo una investigación, se lleve a cabo un seguimiento del caso en concreto que queréis dilucidar ante los tribunales. Entonces, bueno, pues si os interesa, entonces es cuando el abogado vuestro, es decir, la parte interesada recurre a un perito judicial. En este caso, bueno, pues seríamos pues uno de nosotros, evidentemente, uno de cualquier profesional que se dedique a este sector. A tal efecto, el estar aquí esta tarde haciendo este pequeño vídeo es simplemente para informaros de lo que se trata en sí, lo que es un informe pericial. El informe pericial es el documento que redactamos los peritos, en el cual exponemos todas las conclusiones que hemos obtenido tras la investigación que hemos llevado a cabo durante todo el tiempo que nos ha llegado para poderlo hacer. Hay veces que el tiempo corre en contra nuestra, pero evidentemente intentamos que sea lo más rápido posible para que no haya mucha dilatación en el tiempo, o dilación en el tiempo, como queramos llamar. Bueno, responde a una expresión de un estudio que nosotros realizamos como expertos mediante unas técnicas específicas que son las relacionadas con el área que nos corresponde al conocimiento de cada uno de nosotros como expertos en cada una de las materias a los que nos hemos referido. En mi caso ya sabéis vosotros de sobra que, bueno, pues que sois criminalistas, puro y duro. El informe de pericial lo podríamos definir como el documento en el que el perito plasma los conocimientos especializados que posee sobre las cuestiones que se han sometido a su consideración, así como las conclusiones a las que ha llegado mediante la aplicación de sus conocimientos a determinados hechos u objetos concretos. Y como os podréis dar cuenta, se trata exactamente lo mismo de lo que os acabo de decir, pero bueno, como más fino. El informe pericial es acordado por el juez en caso de que sean necesarios los conocimientos científicos, técnicos o artísticos específicos que, que hayan de ser aportados por un experto para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia determinante en el proceso. Se trata siempre de un elemento de prueba judicial, por lo que el objeto será establecer la verdad y solventar las cuestiones técnicas que no pueden ser resueltas de manera natural por una persona no profesional en el ámbito de la materia de que se trate, ya sea medicina, ya sea ingeniería, ya sea, eh, vamos a ver, bueno, lo que queráis, en cualquier sector, vamos a ver. El informe pericial, en el perito tendremos que extraer unas conclusiones a través siempre de un estudio que sea exacto y pormenorizado, esto sí que lo quiero dejar muy claro, pormenorizado de los indicadores que tenemos que analizar, pero siempre basándonos en las conclusiones de un razonamiento objetivo derivado del propio estudio. Es decir, que esas tres cosas en las cuales hago hincapié es que tiene que ser un estudio exacto, pormenorizado y objetivo. Si una de estas tres facetas o una de estas tres cuestiones no se dieran
evidentemente estaríamos hablando de un informe pericial que andaría bastante mal porque si no existiera una objetividad, una diligencia en condiciones, de verdad que se vendría abajo y entonces, bueno, lo que haríamos sería hacer el ridículo, como hoy en día está sucediendo en muchos tribunales a consecuencia de que hay mucho intrusismo dentro de la profesión. Entonces esto habría que erradicarlo. Entonces estos son 3 puntos primordiales que habría que tener en cuenta. Os quiero hablar de la estructura del informe o del dictamen pericial. No es algo que esté definido legalmente. Ha de ser preciso, ha de ser sencillo y ha de ser concreto y conciso. Es decir, que tiene que explicar el contenido de una forma estructurada y cronológica. Se han de evitar párrafos largos y, claro, lo que he dicho anteriormente, tiene que ser con una objetividad pero aplastante. No debe incluir terminología jurídica que resulte innecesaria porque es que si no, exceptuando lo que es la judicatura, lo que es el ámbito judicial, mucha terminología la gente de la calle no la conoce. Entonces sería absurdo que utilizáramos una terminología que no fuera que la gente por lo menos nos la conociera. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en consideración, y es muy importante, es que en la estructura de lo que es el propio informe, las páginas, cuando nosotros realizamos el informe, las páginas tienen que andar numeradas, pero siempre solo por una cara. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, si nuestro informe tiene 20 páginas, tenemos que poner una de 20, dos de 20, tres de 20, y así sucesivamente hasta llegar a 20 de 20. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El contenido de un buen informe pericial tiene que, en primer lugar, tener el número del juzgado al cual va referido o al cual tenemos nosotros que testificar y presentar la prueba de nuestro peritaje. Número de juzgado, el número del procedimiento y del expediente. Los datos que identifiquen al cliente y al perito. La profesión, el título y los méritos profesionales del perito, acreditando su formación en la materia y la fecha de emisión de dicho informe. Luego, el informe tiene que contener, como os he dicho antes, un índice, donde constarán todos los apartados y anexos que tenga el informe. Todos, no podemos olvidar ninguno, es decir, aquellas pruebas que nosotros tengamos en nuestra investigación, tenemos que adjuntarlas a dicho informe. Anexo lo que queramos, como lo queramos meter dentro del informe, pero tenemos que introducirlo. En tercer lugar, tenemos que el objeto del informe y objetivos de la investigación tienen que estar expuestos de modo muy claro y muy conciso, que eso ya, por mucho repetir, siempre es lo mismo, evidentemente, pero nunca debemos de dejar pasar, por muy repetitivo que resulte, pero son cuestiones muy básicas. Entonces, como son cuestiones muy básicas ante este tipo de profesión, no podemos obviarlas, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, tendríamos que situar el informe en un contexto en el que se realiza el estudio. El perito debe ser meramente descriptivo y esquemático, sin entrar en cuestiones sujetas a interpretación. Y ahí tenemos que nuestra subjetividad no tiene que entrar absolutamente para nada. Es decir, tenemos que ser la objetividad que desde el principio os he mencionado. ¿De acuerdo? Luego, en quinto lugar, sería un estudio y un análisis técnico donde se desarrollan o se desarrollarán los hechos o cuestiones planteados del objeto de la pericia o del informe propiamente dicho. Las argumentaciones han de ser técnicas, evitando afirmaciones vuelta otra vez a lo mismo. No deben de ser nunca subjetivas.
tienen que ser siempre objetivas y demostrables. Porque entonces inmediatamente, en una testifical, como nosotros no seamos objetivos y nosotros no llevemos las pruebas corroboradas, evidentemente la testifical no servirá para nada. Entonces nuestro cliente, o sea, ya sea por parte del juzgado, o sea, nos va a echar hacia atrás la prueba. Es decir, que lo mejor que podemos hacer es aplicarnos rigurosamente lo que es la objetividad dentro del peritaje. ¿De acuerdo? Debemos de indicar cuáles han sido todas las operaciones que hemos llevado a cabo para la realización del informe. Todas. ¿Cuál ha sido nuestra metodología que hemos empleado? ¿Y cuáles han sido los resultados? Ya sean a través de pruebas, como os he dicho antes, de exámenes o de reconocimientos practicados con el mayor detalle posible. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nosotros hemos tenido que realizar una prueba que nosotros no hemos podido obtenerla nosotros propiamente dicho y hemos tenido que recurrir a un laboratorio, porque puede ser, por ejemplo, una prueba caligráfica. Yo soy criminalista, pero a mí me pueden venir una parte y decirme, yo aquí tengo un texto que quiero que usted me analice este texto. Entonces yo evidentemente no puedo emitir un dictamen de ese peritaje calidad. No, jamás. Porque no lo sé, no lo entiendo, entonces no podría hacerlo. Entonces yo recurriría. En el supuesto de que yo recurriera a un profesional, a un compañero, entonces yo diría, bueno, vamos a ver, en el anexo adjunto el estudio realizado por don fulano de tal y tal y tal y tal y tal. Luego yo ya arreglaría cuentas con el otro señor. Pero vamos, en principio yo tengo que explicar cómo he obtenido esos resultados. Y luego, por último, debo en un informe pericial lo que es fundamental son las conclusiones, que es la parte clave del informe pericial. Y volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes. Deben de ser las 3 P's que a mí mi profesor, mi maestro, mi todo, porque gracias a él hoy en día puedo decir que estoy aquí. Me enseñó a decir que un informe, una inspección, una investigación. Cuando practicamos ya el informe definitivo, tenemos que utilizar las 3 P's. Y las 3 P's son que sea claro, que sea conciso y que sea claro, conciso y concreto. Y que a partir de ahí ya todo lo demás ya huelga. Ya huelga porque con esas 3 cosas y siendo un buen profesional, el resto sobra. Y luego puedo añadiros lo que he estado diciendo durante todo este tiempo, que el lenguaje que tenemos que utilizar tiene que ser un lenguaje formal, ya que tiene que ser leído por el juez y las conclusiones deben de ser resolutivas y transmitir una seguridad de lo enunciado por nosotros mismos, por la materia, efectivamente, ¿no? El perito siempre debe de manifestar, haber sido objetivo, pero siempre ateniéndonos, siempre a la ley de enjuiciamiento civil en su artículo 335, tanto si favorece como si perjudica a la parte. Porque si no nos basáramos en ese artículo y no nos basáramos en la objetividad, otra vez volvemos a la misma, entonces estaríamos incurriendo en un fallo horroroso, garrafal por parte nuestra. Entonces eso no se debe hacer. ¿De acuerdo? O sea que nosotros siempre nos tenemos que acoger a la ley, es decir, a la ley de enjuiciamiento civil en su artículo 335. Y aunque perjudique, nuestro peritaje perjudique a la parte que nosotros estamos representando, eso ya en un momento determinado el abogado de la parte ya decidirá si nos lleva a una testifical o no nos lleva. Pero en principio, nosotros, ya sea favorable o en contra, nosotros tenemos que ser objetivos en todo momento. Los anexos que os he hablado antes,
Los anexos, que es, bueno, pues todo lo que es el contenido en general del informe pericial, pueden ser de muchos tipos. Pueden ser desde los documentos utilizados como base hasta una descripción muy detallada de las pruebas realizadas. Se adjuntará la documentación relevante que se haya utilizado para confeccionar el informe, que es lo que os comentaba antes, o sea, que en un momento determinado yo tengo que recurrir a un compañero y yo tengo que recurrir a un compañero y tengo que hacer constar que he recurrido a ese compañero. Y ese compañero a mí me hará un informe en el cual ese informe, y si el abogado de la parte considerara oportuno, pues ya lo citaría también y sería otra testificación, ¿de acuerdo? En general no se incluyen para que no se lean ante el juez, por ejemplo, el objetivo de justificar cuáles son las conclusiones desde el punto de vista técnico. Es decir, ¿por qué? Porque si nos ponemos a hablar muy técnicamente, o sea, vamos a ver, yo por ejemplo soy especialista en lofoscopia. Vamos a ver, qué persona, a no ser bueno, pues que esté muy metido en materia, dice, bueno, pues yo sí que sé lo que es la lofoscopia. Bueno, pues todo el mundo no sabe lo que es la lofoscopia y todo el mundo no sabe lo que es un dactilograma. Entonces, claro, hay determinadas cosas que son muy técnicas, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar del tema. Ahora bien, debemos de ser muy rigurosas, ya que puede condicionar las opiniones del resto de peritos, ¿eh? Porque nosotros podemos no ser nosotros solos, ¿eh? O sea, que la otra parte también puede tener un perito. O sea, que pueden haber hasta 3 peritos, ¿eh? Puede estar un perito por cada parte y puede ser un perito judicial, es decir, el que ha llamado el propio tribunal. ¿De acuerdo? Es importante, importantísimo, describir cuál es el escenario en el que se realiza y a la fecha y la hora. Esto es exactamente, un informe de estos es exactamente igual, que a lo mejor vosotros diréis, bueno, ¿y qué nos cuenta esta? ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Esto, por ejemplo, es como si hiciéramos una inspección ocular técnico-policial. Cuando nosotros requerimos, por ejemplo, nos han robado un coche, nos han entrado a robar a una vivienda, nosotros requerimos a la policía. Entonces viene la policía científica y viene y nos hace, bueno, pues una investigación, empieza a sacarnos huellas, empieza a mirar una serie de pistas, de indicios, de vestigios de lo que haya dentro, que haya sido consecuencia del robo, de homicidio, en fin, de cualquier cosa. Entonces, ellos una vez han finalizado tienen que también hacer su informe, que no dejan de ser peritos especializados. Lo que pasa es que es Policía Nacional, pero no dejan de ser unos peritos, pero muy especializados, sobre todo ellos, ¿eh? O sea que porque ellos están trabajando día tras día, tras día, tras día, no como nosotros que no nos dejan. O sea que, vamos a ver, seamos muy claros y muy taxativos en esto. Entonces ellos cuando realizan un informe, lo primero que hacen es, llevan como si dijéramos una plantilla y en esa plantilla ya reflejan, hacen constar la hora de llegada, quién es el nombre del perito, cómo es el escenario, es decir, hacen, si tienen que sacar fotografías, las hacen, o sea, es decir, ellos hacen una investigación a lo bestia. Perdonar que utilice la expresión a lo bestia, pero aunque sea reiterativa, pero es así. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos, o sea, tenemos que ser muy rigurosos y tenemos que, pues que aportar quiénes somos, a qué nos dedicamos, a la hora que llegamos, a la hora que acabamos, quiénes vamos, si vamos uno, si vamos dos, si vamos tres, qué es lo que nos hemos encontrado, todas las fotografías que podamos aportar, porque evidentemente, dependiendo de lo que sea, necesitamos unos reportajes fotográficos. O sea que y todo eso forma parte de los anexos del informe. Y bueno, pues yo creo que hasta cierto punto esto sería lo que fundamentalmente sería un informe. El resto ya, bueno, pues ya queda al criterio y al saber hacer de cada uno de nosotros. Pero vamos, que en general, tal y como se debe de confeccionar un informe, sería de ese modo.
Y bueno, y por todo, pues por lo demás yo creo que ya está todo dicho, que bueno, pues que a lo mejor en otro momento pues podemos tratar cualquier otro tema o cualquier otra cosa. Que para lo que necesitéis, ya sabéis, que podéis encontrarme en la página web de www.peritosjudicialesforenses.com. Allí podréis encontrar unos cuestionarios en los cuales, si vosotros queréis formular cualquier pregunta, podéis formularla sin ningún tipo de problema. Y bueno, que sepáis que tanto mi socio como yo estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Eh, Muchísimas gracias y espero no haber sido muy pesada y no os haya molestado mucho esta tarde. Venga, un saludo muy fuerte y muchas gracias por todo. Venga, buenas tardes. Hasta luego y gracias.